de Médicos Genetistas, profesor titular del Instituto de Genética Humana de la Universidad Pontificia Universidad Javeriana, eh, fuerte colaborador con nosotros. Muchas gracias, Doc, de nuevo molestándote en nuestros eventos, pero espero que también sea de tu agrado y me complace tenerlo nuevamente en un simposio. Listo, perfecto. Bueno, un saludo para todos. Es un gusto estar aquí esta mañana. La idea de esta primera charla es de hacer una introducción a qué pensamos que puede ser el futuro de la medicina, el futuro de las ciencias de la salud, con estos cambios que estamos viendo y con estos desarrollos tecnológicos que estamos viendo que podemos llamar terapias avanzadas y específicamente con el diagnóstico molecular y la terapia génica hoy en día. Un agradecimiento al grupo Genosic por la invitación nuevamente. En la siguiente diapositiva está mi conflicto de intereses. Voy a nombrar a varias empresas durante la charla y está claro que yo no tengo ninguna conexión ni relación económica o comercial con ellos. Bueno, ¿qué viene en el futuro? Lo curioso es que les estoy mostrando un artículo de hace bastantes años ya, hace casi 10 años, que es el artículo de Leroy Hood, en donde él decía en el año 2013 que la medicina en el futuro, en aquel entonces, debería ser una medicina 4P. Y el modelo que él proponía era una medicina que fuera predictiva, que fuera preventiva, que fuera personalizada y que fuera participativa. Curiosamente, los que estamos aquí en Colombia, pues hemos oído mucho estas palabras de predictivo y preventivo porque se han discutido en la propuesta de reforma a la salud que se está haciendo actualmente. Sí que son palabras que todos reconocemos en salud, todos los que hemos trabajado en salud, pero hoy quisiera hacer énfasis en cuál será la implicación que tiene la medicina genómica y la genética en una visión de medicina 4P. El doctor Ángel Carracedo, que es tal vez uno de los genetistas más importantes de Europa y del mundo entero, le agregó además otra P. Ya no son solamente 4P, sino que le agrega una P más, que es la P poblacional. Creo que definitivamente es una adición muy acertada porque la historia de la genética y la nueva genómica nos enseña que también tenemos que tener en cuenta de dónde viene esa persona, de qué población viene esa persona. Sabemos que en Latinoamérica hay una gran cantidad de regiones donde tenemos una frecuencia inusitadamente alta de algunas variantes, de algunas mutaciones, de algunas enfermedades, y ese análisis va a ser muy importante para saber luego cómo vamos nosotros a invertir los recursos en salud. Así que ya la propuesta del Leroy Hood del 2013 se convierte en una 5P y es en lo que quiero enmarcar hoy la charla de introducción a este evento. El otro tema es que, y acá curiosamente vuelvo a alinearme con la propuesta de cambio del sistema de salud colombiano. Lo otro es que hace muchos años también venimos trabajando y es algo que impulsa la asociación y desde el instituto lo hemos hecho en muchas ocasiones, el que la genética tiene un impacto muy importante si empezamos a trabajarla desde la atención primaria. Necesitamos que la genética esté involucrada en estos equipos de médicos generales, psicólogos, enfermeras jefe, auxiliares de enfermería, porque allí es donde vamos a tener mayor impacto. Hoy vamos a hablar un poquito de unas enfermedades que son de muy alto costo y muchas de estas pruebas que vamos a hablar también hoy tienen realmente un costo importante, pero podemos tener realmente un ahorro si nosotros empezamos a trabajar la genética desde la atención primaria. ¿Eso qué quiere decir? ¿Qué es lo que deben hacer estos equipos de atención primaria? Deben pensar siempre que necesitamos saber cuáles son los antecedentes de las familias, cuál es el antecedente antes de tener un hijo, cuál es el antecedente que hay, qué enfermedades hay en esas familias, y para eso la herramienta del árbol genealógico es fundamental. Es posible que la mezclemos con el familiograma que viene del área de la medicina familiar,
pero saber qué pasó antes en la familia va a ser muy importante. Queremos que los médicos generales y las enfermeras y todo el equipo de salud se sepa las 8.500 enfermedades raras que hay y todas las enfermedades que están en las grandes bases de datos hoy en día en el genoma. No, porque ni siquiera los genetistas no las sabemos. O sea, uno no puede saber ni puede haber visto los pacientes de las 8.500 enfermedades. Así que el equipo de atención primaria lo que necesitamos es que sea experto en saber cuándo sospecharlo y cuándo remitirlo a un especialista adecuado. Ese va a ser el punto de quiebre que necesitamos hoy en día para que esos pacientes que no tienen diagnóstico, en estas semanas hemos estado calculando cuántos pueden ser y cuando uno mira los datos del ministerio en la base de datos de los pacientes que hemos notificado, por ejemplo, en enfermedades raras, se han notificado un poquito más de 80.000 pacientes y la expectativa que tenemos de cuántos pacientes con enfermedad huérfanas en Colombia debe haber es por encima de 2 millones. Así que hemos notificado muy poquitos pacientes, nos faltan seguramente más de 1.900.000 pacientes por encontrar, diagnosticar y notificar. Así que esa es una tarea que debe estar centrada en la atención primaria. Veían ustedes que el doctor Carracedo le metía la quinta P, el tema de que las regiones, y sí que lo sabemos en Colombia, tenemos unas frecuencias elevadas de muchas enfermedades. Las típicas serán siempre el norte de Caldas y el sur de Antioquia, pero tenemos unos focos en el norte de Colombia, principalmente de la enfermedad Huntington, donde tenemos el segundo sitio en el mundo con la mayor frecuencia de Corea de Huntington, por ejemplo. Y así cada país reconoce algunos sitios muy especiales donde tienen frecuencias muy elevadas de enfermedades genéticas. Así que los equipos de atención primaria deben tener esa información y deben estar muy atentos a que si en esa región hay una elevada frecuencia de una enfermedad neurológica, pues el Ministerio de Salud y todos los equipos de salud deben tener personas que sepan del tema y que puedan atender esas familias y que puedan atender esos pacientes. Y el otro elemento de la atención primaria es que la pandemia tuvo cosas terribles para toda la humanidad, pero yo creo que nos puso en el lugar de decirnos, sí ve que sí se pueden hacer las cosas, y la telemedicina y todos estos procesos de atención remota son fundamentales para poder atender todas estas personas que tenemos que no están cerca a los servicios de salud específicos. ¿A qué nos estamos enfrentando en este momento? Esta gráfica es tomada del Our World in Date, que es muy interesante. Miren ustedes, cuando el genoma humano se secuenció, costó más o menos unos 100 millones de dólares. Y miren cómo a medida que ha venido pasando el tiempo, está disminuyendo de precio. Y hoy estamos con genomas secuenciados por debajo de $1.000. Claro, no venta al público. Hoy en día un genoma venta público puede estar algo por encima de los $1.000, pero ya vemos empresas que nos están ofreciendo genomas analizados por inteligencia artificial en $600. O sea que el genoma a $100 está a las puertas de nosotros. Esperamos, habían previsto en unos 5 años, pero con la velocidad que estamos viendo, ese genoma de $100 es muy probable que nos llegue antes de 5 años. Así que si vamos a disponer de esta capacidad de secuenciación masiva para que va a poder tener acceso casi toda la población, eso nos va a cambiar el paradigma, y lo que decía en el título de mi charla es, eso nos tiene que cambiar el paradigma farmacológico que siempre hemos tenido. Y empecemos con las P's, porque empecemos y pensamos en cambiar el paradigma farmacológico. La P de predictivo y de personalizado sí que tiene un gran papel en esto. ¿Cómo utilizamos hoy en día la farmacología? ¿Cómo utilizamos los medicamentos? Lo que tenemos en general son un equipo de salud que hace un diagnóstico presuntivo, tiene unos paraclínicos, los cuales lo solicita para confirmar o descartar su hipótesis diagnóstica, y una vez se descarta su hipótesis diagnóstica o se confirma, iniciamos un tratamiento para intentar mejorar la vida de ese paciente.
Pero cuando la manera de hacerlo es ir a buscar un vademecum. Hoy en día los vademecum, por supuesto, están en internet todos, en el celular. Y lo que yo encuentro es una dosificación que es 500 miligramos cada 8 horas. Cuando yo hago eso, lo que estoy diciendo es, esa persona que yo tengo enfrente se comporta como el promedio de la población. Así que yo supongo que esos 500 miligramos le deben servir. Y fíjense que cuando lo hacemos con adulto, hay adultos que son obesos, hay adultos que son más delgados, y muy pocas veces tomamos en cuenta esa antropometría para hacerlo. Los pediatras sí que lo saben hacer, ellos sí toman decisiones específicamente con el peso. Pero lo que nos está ofreciendo esta gran capacidad de diagnóstico molecular es la nueva o ya antigua ciencia de la farmacogenética. Porque evidentemente no todos los pacientes responden igual a los medicamentos y ahí es donde tiene que empezar a cambiar el paradigma farmacológico. En el fondo, si ustedes leen un inserto de cualquier medicamento, ¿sí?, desde el paracetamol o acetaminofén, como se llama aquí en Colombia, ustedes leen que este medicamento puede llegar a tener efectos adversos tan graves como la muerte. O sea, que casi cualquier medicamento me puede matar. ¿Por qué lo consumo? Porque yo creo que es muy poco probable que eso suceda. Pero en el fondo estamos jugando una ruleta rusa. No con 6 balas, como pasa en las películas o en la vida real, sino estamos jugando una ruleta rusa con 1.000.000 de balas, con 200.000 balas, o con 200.000 espacios con una sola bala. Eh, y eso no se debe hacer, porque cuando vemos las cifras de cuántas personas mueren al año por efectos adversos de los medicamentos que hubieran podido ser prevenibles a través de la farmacogenética, son millones de personas. O sea que esto tiene que cambiar. Antes de formular un medicamento, yo debería tener el perfil genético de esa persona, porque cada uno de ellos, miren cómo yo le puedo cambiar la dosis. A este paciente le doy 20 miligramos 2 veces al día porque tiene este genotipo. A esta también, pero a este le tengo que dar 80 miligramos 2 veces al día y a este también. O sea que miren que hay una diferencia importante entre cada uno, porque son metabolizadores rápidos o metabolizadores lentos. O también, miren lo que me pasa. Aquí hay un individuo que yo no sé si tiene una reacción adversa severa, pero sí lo puedo encontrar si le hago una genotipificación de la información genética asociada con las enzimas que procesa el medicamento. O sea que esto va a ser fundamental, porque si no yo estoy casi que matando pacientes cuando podría saber que esto se podía haber prevenido. Así que es fundamental tener el tema de la farmacogenética como uno de los principios reveladores. No trabajemos ensayo-error. Ya los psiquiatras en los países desarrollados lo hacen, ¿no? No formulan un medicamento, sino antes hacen la genotipificación. Así que este es el cambio de paradigma fundamental en la farmacología. Y esto es, no, muchos dicen, no, la genética no me llega a mí, eso no me va a tocar. Miren ustedes a los anestesiólogos. En 1.900 publicaciones, este artículo hace un análisis de 1.900 publicaciones, encontraron 93 medicamentos que tenían alguna relación con el tema de poder predecir efectos adversos graves. Y cuando uno empieza a ver los análisis de farmacogenética, empieza a ver cómo medicamentos que se utilizan muchísimo tienen riesgos importantes. Tal vez hace 2 semanas, tal vez en el Hospital San Ignacio vimos un caso de hipertermia maligna por una anestesia, así que tenemos que estar muy atentos a lo que puede suceder y suministrar medicamentos sin saber cómo reacciona el paciente debería ser una conducta inadecuada y debería ser inicialmente genotipificar cada paciente. En el modelo predictivo, fíjense que hoy en día tenemos la posibilidad de tener paneles preconcepcionales de portadores, podemos evaluar las variantes frecuentes poblacionales, vemos genes asociados a cáncer e inclusive podemos evaluar o predecir la gravedad de una enfermedad. O sea que también sabemos que los pacientes que tienen una enfermedad como Gaucher no es un solo Gaucher, son diferentes tipos de Gaucher, pero además dentro de los diferentes tipos cada paciente se comporta de manera diferente. Y eso me lo puede ayudar a hacer esta genotipificación. Y igual, sabemos que la preconcepción va a ser fundamental
y no tomamos decisiones adecuadas. O sea que hoy en día tenemos una gran cantidad de paneles que nos pueden ayudar, que tienen una gran cantidad de genes que nos van a decir si dos personas que quieren tener hijos van a ser portadores de una enfermedad. Entonces, ahí son las decisiones que necesitamos tomar para disminuir la frecuencia de estas enfermedades y que no tengamos problemas en el futuro. Lo que les decía, esto tiene que ser un tema poblacional. Aquí están viendo ustedes uno de los trabajos tal vez más conocidos por el grupo del doctor Francisco Lopera en Antioquia. Ellos han encontrado una serie de genes muy específicos donde hay grandes regiones con altísima frecuencia en donde podemos ver estas enfermedades neurodegenerativas. Y por supuesto, también podemos saber qué gravedad van a tener las enfermedades. O sea, que este cáncer de mama, que muchas veces se hace simplemente el tratamiento, hoy tenemos este tipo de test como el MamaPrim, que nos permite separar los pacientes en los de bajo riesgo y en los de alto riesgo. Y eso me genera inmediatamente que a los de alto riesgo yo tengo que hacerles un manejo preventivo diferente. Así que va a ser muy importante, no solo, fíjense, antes de suministrar un medicamento, sino después de hacer un tratamiento, porque esos pacientes de bajo riesgo no los puedo tratar de la misma manera que los otros. Así que va a ser fundamental tener esa información. Y los que no creen tampoco mucho en la genética, hay una genética que no tiene que ver con nosotros los médicos. Hay una genética que está en manos de los pacientes por internet. Estos son los llamados test genéticos directos al consumidor. Tomé una página de ejemplo que es una página española, pero de estas páginas pueden haber perfectamente unas 25 páginas reconocidas o empresas grandes reconocidas y seguramente más de 1000 que no son tan frecuentes o que no son tan conocidas en el mercado. Pero miren que todas estas empresas lo que nos están haciendo es vendiéndonos test de ancestros, pero también nos hablan de salud, de nutrición, de farma, de deporte. O sea, la gente está haciendo, sin necesidad de la intervención del equipo de salud, se está genotipificando. Y es muy probable que a usted como médico en el futuro le llegue un paciente, mire doctor, es que me salió esto, ¿qué hago hacer? Así que todos debemos estar preparados para saber qué hacer con esta información que está saliendo en grandes cantidades a los pacientes. Una muy importante, me evalúan si soy portador de enfermedades o si tengo una reacción adversa a un medicamento. Otra que parece superflua, miren aquí les pongo ejemplos. Aquí le dicen a uno, esto es de 23andMe, la sensibilidad del cabello a la exposición solar, ¿no? No sé por qué uno puede querer saber eso. O la gente que le gusta ir a gimnasios, le pueden decir su composición muscular y le dicen si es una persona que parece un atleta de alto poder. Imagino que eso pues ayuda al ego y ayuda a hacer más ejercicio, pero son elementos que empiezan a ser superfluos. Y además cuando analizamos las bases de datos de estas empresas, en general lo que uno encuentra es que las bases de datos fueron tomadas perfectamente desde, desde poblaciones que no son hispanas, que no tienen genes latinoamericanos. Y eso va a tener un problema en esa forma de evaluarlo. Miren este listado, un listado ya antiguo. Aquí encontraron 81 empresas que están haciendo este tipo de cosas. Y miren ustedes lo que puede pasar en el futuro según esta empresa que hace predicciones económicas. En Estados Unidos se esperaba que el mercado en el 2021 fuera de 440 millones y que en China en el 2026 esta genómica sin médicos o sin equipo de salud alcance los 200, casi 150 millones de dólares. Y para el 2026 en el mundo se van a gastar unos 373 millones de dólares en pruebas directas al consumidor que no tiene intervención médica. O sea que nosotros los del salud necesitamos empezar a saber de esto porque los pacientes van a empezar a exigirnos que sepamos. Doctores, ¿por qué me dar ese medicamento si aquí dice que yo no me lo puedo tomar? Que yo tengo un efecto negativo ante ese medicamento. Y el médico o el equipo de salud tiene que saber del tema. Y el modelo es preventivo. El modelo tiene que ser, yo no debo dejar que aparezcan complicaciones que yo ya sé que aparecen en la historia natural de una enfermedad. La genómica para hacer planes de seguimiento. Necesitamos saber qué es lo que está sucediendo para que no se exprese la enfermedad. Así que tenemos mucho que hacer en prevención con todas estas herramientas moleculares.
Y aquí quiero hacer una introducción que muy seguramente servirá para todo el resto de las conferencias. Esto es simplemente un resumen de la terapia génica, en donde lo que yo hago es tener un gen terapéutico, o sea, el gen normal, lo involucro en un transportador, que es un vector que puede ser viral o no viral, y luego lo puedo poner directamente con la transferencia in vivo, o le puedo sacar las células al paciente, le saco las células, le pongo el vector y vuelvo a introducir las células. Si ustedes ven esto de terapia génica, esto nos parecía hace muy poco ciencia ficción, pero esto es lo mismo que hicimos con las vacunas con COVID. O sea que ahí le hago un llamado. Los pacientes con enfermedades huérfanas y la investigación que se hizo para ellos fueron los que realmente nos salvaron de que la pandemia no tuviera peores efectos, porque todas estas herramientas de terapia génica se crearon para este tipo de pacientes y fueron utilizadas para poner la información genética de los antígenos del COVID para que reaccionaran y formaran las vacunas. Aquí ven ustedes las formas de hacerlo. Yo puedo adicionar un gen, que es lo que hacemos con mayor frecuencia, o yo puedo poner a un gen a que genere un suicidio celular, por ejemplo en las neoplasias, o esta será la terapia génica 2.0. Hoy en día es con edición genética. En este artículo que desarrollamos con un residente, hoy en día colega, con Alejandro, vemos cómo ya esa terapia génica ahora se le suma la edición de genes. O sea que lo que yo hago es que si voy a poner células, yo las pongo ya modificadas. O si voy a poner células, miren, yo puedo cambiarlas y hacer edición desde muy temprano. Y ahí hay una serie de dilemas éticos que son complejos para poder trabajar. ¿Y qué está pasando en las terapias génicas? 22 aprobadas por Estados Unidos, 8 en Europa. Entonces dice uno, bueno, pero esos son países desarrollados, pero 3 en Brasil. Y miren esto, Argentina y Chile. Podría ser una economía, la de Argentina inclusive, que puede estar en condiciones más difíciles que la de Colombia, ya tienen aprobación de terapia génica. ¿Y qué ha pasado en Colombia? Bueno, recibimos la noticia ahorita en enero que se aprobó el primer proyecto de una terapia génica para atrofia muscular espinal. Esto para el doctor Fernando Suárez en el Instituto de Genética de la Javeriana, y ya es un hecho de que tenemos un proyecto andando de terapia génica y muy probablemente en poco tiempo vamos a tenerlo. El mensaje es, esto no va a ser fácil de tener, o sea, esto no es que tengamos que estudiar si vamos a aceptar que nos llegue o no, porque esto está cambiando inicialmente las enfermedades raras, pero ahora viene un cambio muy drástico que es de las enfermedades frecuentes. Quería poner este video, no necesito que suene, pero básicamente esto es atrofia muscular espinal. Miren, este niño tiene una atrofia muscular espinal, tiene una atrofia tipo 0. Este niño tiene 4 meses y este niño ya debería haber fallecido. Sin embargo, le pusieron una única dosis que vale $2 millones y este niño es capaz de sostener su cabeza, ¿no? Pero miren el siguiente que nos va a aparecer acá. Perdón, me adelanto. Miren esta niña. Una niña que tiene 33 meses, le pusieron la terapia a los 11 días. Esa niña no tenía ningún síntoma y hoy en día a los 33 meses tiene un desarrollo psicomotor completamente normal. Estos son videos tomados de pacientes, no son videos de la industria farmacéutica. Miren este niño de 16 meses que se le puso la dosis tempranamente. Eso nos está diciendo que hoy en día la terapia génica podría generar curación de estas enfermedades, de enfermedades que antes estos niños, la única cosa que podíamos hacer era verlos morir y acompañar a la familia para que este niño se muriera. Pero hoy en día logramos tener curación, que es lo que estamos viendo por lo menos hasta edades cercanas a los 10 años. Y aquí vemos que las terapias tienen que ser personalizadas, lo que yo les decía, o sea, no podemos hacer la misma terapia para todos los pacientes que tienen la misma enfermedad. Las dosis deben ser organizadas según el perfil genético de cada persona. Y, por supuesto, la secuenciación que les decía al principio, que está disminuyendo de precio, pues va a ser una herramienta fundamental para evaluar los riesgos individuales. Van a ver ustedes durante este evento otro tipo de terapias. Les pongo aquí un ejemplo simple para la leucemia linfoblástica aguda.
Lo que yo hago es que le tomo las células del mismo paciente, las modifico en un laboratorio y vuelvo a introducirlas para que ellas sean las que ataquen el daño que tiene el paciente, para que ellas ataquen la leucemia. Así que aquí tenemos que construir otros modelos diferentes y por eso les digo que está cambiando el paradigma, porque los medicamentos son unas cosas que vienen envasadas y que yo le aplico al paciente o que vienen en una tableta o que vienen en una cápsula y el paciente la consume, pero esto es otra cosa, esto es un paciente que está afectado, yo le saco las células con una leucoforesis y luego las llevo al laboratorio de molecular y le genero unas células entrenadas para atacar su cáncer. Y entonces se las pongo al paciente y esto es un régimen de hacer esto 2 veces al mes, por ejemplo. Entonces, ahí uno empieza a preguntarse cosas. ¿Cómo será la relación con los laboratorios moleculares? Porque es que hoy no tenemos al laboratorio molecular como un actor en la ecuación del manejo de estos pacientes. ¿Quién va a hacer esa parte? ¿Cómo será la contratación de cada servicio? Porque ahora necesito no solamente una farmacia dispensando medicamentos, sino que necesito una hospital que me haga la leucoforesis y luego necesito a alguien que me procese y luego ponérsela al paciente para atenderlo. O sea, definitivamente nos está cambiando el panorama. Y esto debe ser participativo. Hoy sabemos que el mejor manejo para las enfermedades genéticas raras son los centros de referencia. Es lo que debemos tener, con equipos multidisciplinarios, donde se pueda hacer realmente investigación y donde uno pueda involucrar las asociaciones de pacientes que tanto peso han tenido en el desarrollo, en motivar a desarrollar estas terapias y en el apoyo que le dan a nuestros pacientes. Y como les decía, tiene que ser poblacional. Yo no puedo tomar decisiones para todo Colombia o para toda Latinoamérica. Yo tengo que saber que tenemos unas diferencias entre cada región y que por lo tanto los recursos debo distribuirlos según las frecuencias que yo tenga de este tipo de enfermedades. Para terminar, invitarlos a los eventos que tenemos en el futuro. Vamos a hacer una jornada de tamizaje, como les contaba ahorita Juan Sebastián, el 16 de mayo. Vamos a tener una cumbre de directivos para discutir estos temas que son tan importantes y del 11 al 15 de septiembre vamos a hacer el Congreso Iberoamericano en Cartagena. En conclusión, el mensaje que quiero transmitirles es, esto de diagnóstico y genotipificación de la población y las terapias avanzadas no son el futuro, son el presente, están ya en nuestros países, muy cercanos a nosotros. Los pacientes van a empezar a solicitarlos y van a llegar ahora con unos precios muy altos, pero ya se están buscando mecanismos creativos para disminuir esos precios y poderlos utilizar masivamente en la población con los beneficios y los retos que esto trae. No, es que yo soy fisioterapeuta, no, es que yo simplemente, yo tengo una farmacia, una droguería y ahí vendo mis medicamentos. Eso es una cosa eso es para hospitales de alta complejidad. Miren, todas las personas de ciencias de la salud van a ser afectados por esta globalización de este movimiento en genética. El impacto en las poblaciones va a ser muy importante y ahí tenemos que saber que la salud pública ya no tiene que utilizar solamente esos elementos de factores de riesgo ambientales, sino que tiene que pensar en la estructura genética de la población para tomar decisiones de cómo se van a comportar las enfermedades. Y lo que estamos haciendo entre todos, lo que hace la asociación, lo que hace este grupo Genosic con este evento, definitivamente es que todos los actores del sistema tienen que tener conocimientos y habilidades para aplicar la genómica, la medicina genómica, como hoy la llamamos, a todas las áreas de la salud. Así que espero que disfruten mucho todo este evento en el día y muchas gracias por escucharme. Quedo atento a sus preguntas. Muchas gracias, doctor Sarante. Y sí, esto es clave, toda esta parte de educación continuada. Eh, y hay unas preguntas, bueno, Juan te dicen, Sebastián, usted me dirá. sí, 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 hay unas preguntas. Si tienen preguntas, pueden colocarla en la opción de QIA y yo las voy leyendo. Hay una pregunta que es, uno de los inconvenientes para el diagnóstico genético y genómico es la calidad de Juan los Sebastián, resultados. no lo oigo. Veo algunas preguntas en el chat. No sé si quiere que Aló, las aló, respondamos, ahí pero me usted escucha? me contará. ¿Ahí me escuchas, Doc? ¿Aló? ¿Aló, aló? Espere. ¿Aló, aló, aló? ¿Ahí me escucha? ¿Aló? ¿Aló, aló, aló? Sí, Juan Sebastián, ya le oigo. ¿Sí? ¿Ahí me escucha? Sí, señor.
Bueno, te estaba diciendo que sí, hay unas preguntas. Una de ellas es, uno de los inconvenientes para el diagnóstico genético y genómico es la calidad de los resultados emitidos y la falta de homogeneidad en los reportes. Desde la asociación han tenido en cuenta la importancia de la evaluación y revisión de la calidad diagnóstica de los laboratorios de genética y genómica. Y también otra es, un genoma a $600 si estaría correctamente analizado. Bueno, esa es una de de nuestras inquietudes actualmente. Básicamente es porque hay el análisis genómico tiene muchas variantes, es muy heterogéneo en cuanto a cómo lo analizamos. Básicamente esto es que yo puedo utilizar bases de datos gratis o bases de datos compradas. Yo puedo tener un bioinformático muy bien formado o uno que no esté tan bien formado. Yo puedo tener una tecnología o un equipo que tenga mucha profundidad y mucha cobertura en los análisis y otros que no. Y eso no está estandarizado. Esa es una de nuestras grandes preocupaciones, la pregunta que nos hace Jennifer Vélez. Estamos en este momento, por ejemplo, generando desde las asociaciones un consenso de NGS en cáncer, porque va a ser muy importante saber cuál es el mínimo de la calidad que queremos de estos exámenes, y tienen toda la razón. Aquí en Colombia hay laboratorios de muy alta calidad, pero hay otros que no son tan de alta calidad y que nos generan resultados que a veces son muy difíciles de entender y que muchas veces nos toca pedir otra vez el examen. Así que necesitamos que entre todos los actores, tanto las asociaciones como el gobierno, tomen decisiones de cuáles van a ser los niveles de calidad mínimos que queremos para que estos exámenes realmente nos ayuden. Pregunta, ¿le da miedo el genoma de $600? Esto nos lo están anunciando empresas, tal vez la empresa que desarrolló las primeras técnicas de secuenciación masiva, que es Illumina, y ese análisis ya no es a través de un bioinformático, sino es a través de inteligencia artificial, o sea, la primera parte del análisis de inteligencia artificial, que yo estaría realmente convencido que puede ser mejor que el que hacemos algunos humanos, la verdad, porque es que fíjense que el análisis de NGS necesita un análisis de Big Data, grandes bases de datos, y es muy probable que la inteligencia artificial lo haga mejor que los humanos. Al final, por supuesto, tendremos que tener humanos que hagan esa integración entre la parte fenotípica, entre el paciente y los resultados genómicos, pero ese intermedio podrían hacerlo mucho mejor las máquinas que nosotros. Ya luego, para tomar una decisión, tendremos que tener personas que tengan la capacidad de integrar esa información para darle un óptimo resultado al paciente. La clasificación de variantes y la falta de homogeneidad en los laboratorios no es algo que solo sea un problema acá en Colombia, Latinoamérica, sino todos los países. Es algo que todos los países sufren también por